Bueno, buenas noches. Bienvenidos al último capítulo 2025 de Sin Freno. Pepe, ¿cómo estás? Hola María, buenas noches. Bien, muy bien. Carlos, buenas noches. Carlitos. Hola María, Pepe, buenas noches. ¿Último capítulo de 2025 o último capítulo de Sin Freno? No, último capítulo ya, 2025. Ya paré la antena y no digo. Les cuento, 81 programas de Sin Freno. Ajá. 38 en la edición 2024. 43 en la edición 2025. Retransmitimos Sin Freno en 18 localidades. Llegamos a Chaco, Formosa, Misiones y a localidades del Uruguay. Así que a todos, muchas gracias por acompañarnos en este 2025. Qué bárbaro, ¿eh? Un año duro. Muy duro. Difícil. Muy duro. Complicado. Y sobre todo, María, muy duro para la gente, ¿no? Eso. Es un año de mucho ajuste, hay una deuda social cada vez más enorme, cada vez más grande, muchas necesidades, y claramente que eso se nota, ¿no? Yo en la semana hablaba con Monseñor Larregain, y él me contaba de algunas historias que le tocó vivir, y sobre todo él estaba hasta asombrado. Él, gran parte de su sacerdocio lo ejerció en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y él me contaba de algunas realidades que las vio ahora hace poco cuando estuvo en la ciudad de Buenos Aires, que no las había visto durante muchos años, ¿no? Y hasta sorprendido de la pobreza, pero además ganando lugares en la ciudad de Buenos Aires que no eran habituales. Ya no estamos hablando de la pobreza del conurbano, que es una pobreza, si se quiere, hasta endémica, y que no es tampoco únicamente responsabilidad del gobierno que está hace 2 años, ¿no? Pero sí me hablaba de una pobreza increciendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y él me señalaba barrios puntuales, como por ejemplo el barrio Congreso, y de la cantidad de personas que él había visto en situación de calle. Algo que en épocas anteriores se veía, pero no en el número y en la magnitud en la cual él la vio. Digo, estoy repitiendo lo que me decía Monseñor Larregain esta semana en la radio, ¿no? Y él estaba asombrado de esa situación. Y digo, cuando yo le preguntaba por la cuestión social, me decía, Simón, está cada vez más compleja. Sí, está muy difícil. Y es un sacerdote, es nuestro pastor, pero es sacerdote franciscano. Sí, además. claro. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que es un sacerdote que está en la calle. Sí, claro. Que tiene cercanía, no es que está en un púlpito y dando homilías nada más, ¿no? Y eso traslada, si eso pasa en el centro geográfico, económico del país. Donde el producto bruto en el producto per cápita es mayor a todo el resto del país, ¿no? Lo que pasa, ¿no? En el resto. Más lejos. Pero además fue un año duro en términos de que sucedieron muchísimas cosas. Y eso hace que lo que es un año calendario parece que fueran 2 o 3, claro. ¿No? Y esto también viene en compañía de una cosa que no es tan grata de ver, que la gente también está un poco, está mal, ¿no? Y eso genera reacciones, reacciones entre vecinos, reacciones en la calle, el tránsito es cada vez más violento. Hoy me preguntaban esta mañana en la radio si yo percibía el espíritu navideño. El espíritu navideño, la gente en la calle, la gente comprando, la gente... Y no hay espíritu navideño. No. La verdad que no hay espíritu navideño. ¿Y sabés dónde ya nace inclusive, María, eso de la falta de espíritu navideño? Está en los mismos comercios. Sí, claro. Y vos notás, el pase del comercio hoy está... Más allá que no solo es una cuestión de ventas, sino que la forma y el modo de compra del ciudadano ha cambiado. Claro. ¿No? Tenés todas las plataformas chinas que han invadido el país, claro. Tenés el comercio que se da a través de Mercado Libre, pero que ha hecho que hoy el comercio la esté pasando ni siquiera mal. Tenga muchas expectativas para lo que van a ser las ventas navideñas. Sí. ¿No? Hay bueno, como y después lo otro, ¿no? Vos decís 2,5 de inflación intermensual y qué sé yo, pero resulta que vos vas a algunas carnicerías y tenés un kilo de asado 20, 21 mil pesos, ¿no? ¿La nafta, Pepe? Bueno, por eso. La nafta tuvo un crecimiento en noviembre del 12% en Corrientes. Pero 12%. La nafta, vos decís, bueno, la nafta. Pero la comida. No, claro. Esa cosa de tener que tener. Porque encima hay gente que tiene la maldita costumbre de comer 4 veces por día. Claro, decía una amiga mía, mis hijos quieren comer 4 veces por día. Y eso a la gente se le está haciendo muy difícil. Ni hablemos de los jubilados, ni hablemos de la mínima, ni hablemos de todo, ¿no? Porque es todo un combo de situaciones que son desesperantes, por lo menos. María, entendamos y partamos de la base, 370.000 pesos, un salario mínimo. Sí. Y con ¿Qué puedes hacer? Permanente, porque ¿Qué puedes hacer? Venimos de hace unas horas que el gobierno intentó voltear la ley de financiamiento educativo y discapacidad. Y después el tema de los discapacitados, que es un grupo de gente además que está en extrema vulnerabilidad y sin ese dinero, con esa mínima ayuda del Estado, se le hace todavía muchísimo más complejo, ¿no? Bueno.
Bueno, novedades. En Primeros días de la gestión de Juan Pablo Valdés, vos tenés información. Sí, las Vos tenés, novedades bueno, siempre es tenés. que... No, lo que pasa es que viste que se está viendo el andar de Juan Pablo Valdés. Se ven algunos cambios. muy pronto también, ¿no? Pero es medio pronto todavía, ¿no? Es medio pronto. Algunos ansiosos como soy yo, uno quiere más decisiones. Claro. Pero que yo soy ansioso, digo. Los ansiosos como Carlos que quiere el bono y todo eso, mañana se anuncia el bono. Mañana a las 9 de la mañana vía redes. Vía redes y a las 11 canasta navideña. Ahí cambia la forma de comunicar también, ¿eh? Sí, que no es un dato menor. Claro. Gustavo Valdés lo hacía a través de sus cuentas personales. Y acá lo hacen a través de la cuenta del gobierno. A la cuenta del En estos gobierno. casos también solía haber como conferencias de prensa. Exacto, lo hacía Rivas Piacentini. Y ahora desaparece Rivas Piacentini. Totalmente. Y es a través de La cuenta oficial. La cuenta oficial del gobierno de Corrientes y no la cuenta personal de Juan Pablo Valdés. Claro. A mí eso me parece hasta saludable, desde el punto de vista institucional. Porque hay que comunicar lo que hay que comunicar y Exacto. ya está. Y porque tampoco es un atributo del gobernante pagarte el sueldo. Claro. Es decir, es el gobierno que te está pagando el sueldo, no te está pagando la persona en sí que está en el cargo, ¿no? Y lo otro es que, se había dicho, hay que ver si ocurre o no, que iba a haber, antes de que termine esta semana, algunos decretos nuevos de nombramientos de personas que se van a sumar al gobierno. Claro. Y Oscor está complejo todavía porque aparentemente tendría que, se iría a Esquercia, pero hay que armar como un equipo completo para esta obra social. ¿Pero sigue Esquercia o hay una transición? No, yo creo que va a ser, se va a cambiar con un equipo. Hasta ahora está Esquercia. Un nuevo interventor con un nuevo equipo. Exacto, con un nuevo equipo. Porque es complejo, la situación de la obra social es muy compleja. Muy compleja. Yo estoy recibiendo muchas quejas sobre el funcionamiento de la obra social. Sí, hace rato. Hace rato. Bueno, y después tenés el Instituto de Previsión Social que ocuparía el Olivieri, no sé si... Miguel Olivieri del Ministerio de Planificación y recaló, aparentemente va a recalar en el Instituto de Previsión Social. Y después la Subsecretaría de Seguridad, que la ocupaba Osvaldo de los Santos García, que ya se retiró, ya se desalojó también la oficina, me comentaban recién, y que en principio la ocuparía Ingrid Jeter. O sea, en el esquema de seguridad sería Adán Gaya como ministro y como segunda Ingrid Jeter. Sí. De la línea de Patricia Bullrich. Sí, ¿de qué partido es Jeter? Y tenía un partido propio, ahora Acción por la República. Ese era, ¿no? Ese era, porque ella en su momento, después fue el PRO y no se terminó afiliando a la Libertad Avanza. Ella siguió siempre el alineamiento de Patricia Bullrich. Vamos a ver cómo toman la llegada de Jeter. No se olviden que Jeter ocupó muchos años, tanto ella como su hermano, el municipio de Riachuelo. Y bueno, hay que ver cómo cae la llegada a un área de seguridad. Bueno, es un área complicada, es un área difícil. Y es un acuerdo político. Es un área político. muy difícil. Claramente es un acuerdo político que acá se está haciendo efectivo, evidentemente. ¿Pero acuerdo político con quién, Pepe? Con Vamos Corrientes. Vamos Corrientes. Está bien, pero respeta la sociedad. Pero ella, a ver, si me hago entender. Por ahí no quedó claro. ¿Con Patricia Bullrich en el medio? No. Bueno, eso no sé. Yo lo que creo es que es un acuerdo, no sé si intervino Patricia Bullrich, yo lo que tengo entendido es que es como un acuerdo político de que su partido es socia de Vamos Corrientes. Ella fue candidata a senadora en cuarto lugar. Exacto. O sea, está como primera suplente, ¿no? Así es. Y bueno, no llegó a ser senadora. No, porque entraron tres. Pero ella es la primera suplente, hay una baja de los tres que está. Claro, exacto. Además, recuerden que el senador dura 6 años en función. Sí. O sea, durante 6 años ella va a estar ahí, expectante, y en cualquier momento pasa a ser Que suele suceder. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Bueno, ahora hemos tenido un caso, ¿no? El de Carlota Carvalho de Virasoro, que ingresó que ingresó en el Senado por la intendente de Curuzú-Guatiá. Por la intendente de Curuzú, por Verónica Espíndolas, claro. Y tiene que completar 2 años de mandato, ¿no? Bueno, hay que ver. Yo no me animo a decir que esto tenga que tenga que el acuerdo sea que exceda los límites de la provincia y que sea un acuerdo con Patricia Bullrich, pero por lo pronto es un acuerdo que se da también. Recordemos que Ingrid Jeter era parte también, estuvo escuchando las conversaciones de lo que fue en su momento el grupo Alondra. Claro. Y cuando se desmembra ese grupo y empiezan a pasarse a Vamos Corrientes, bueno, ahí seguramente se generó un acuerdo político. Un acuerdo que, bueno, ahora... Porque ella además renuncia a su cargo en Salto Grande. En el Exactamente. Consejo Asesor de Salto Grande. Era funcionaria de... Había sido puesta por Patricia Bullrich en ese lugar.
Exactamente. Bueno, y el resto está funcionando. Ya hubo una primera reunión de gabinete presidida por el gobernador y en la semana hubo también una cantidad de cosas. La más importante, tal vez desde el punto de vista simbólico, sea el lanzamiento de la fiesta del chamamé. La más importante desde el punto de vista económico tiene que ver con una seguidilla de reuniones que hizo en las últimas horas el gobernador Juan Pablo Valdés con los intendentes porque no están teniendo plata para pagar. Absolutamente. Es difícil ser intendente en esta época, ¿eh? Muy difícil. Porque el gobierno nacional se desentendió absolutamente de todo y ¿dónde repercute con más fuerza? En los intendentes. Los intendentes que tienen un poco número de habitantes. Bueno, el Chino García nos dijo que va a pagar en cuota. En cuota los sueldos. Le va a pagar... Hay transiciones, María, transiciones a los sopapos Sí. en algunos lugares, ¿no? Se encontraron con maquinaria municipal destrozada, con 0 pesos en las cajas. Muchos, el de Muchos. Burucuyá, el de Riachuelo, Bueno, Empedrado, que fue Empedrado, uno con el gobernador. Virasoro. Virasoro, claro. Bueno, San Come, que tienen un lío interno también con la viceintendenta que estaba en funciones, que Claro. para hacer un... que después termina siendo electa también como viceintendenta de la actual intendenta. Claro. Ahí puede terminar en un lío institucional en San Come. En las últimas horas se aprobó el presupuesto nacional. Lo importante también es que acá en la provincia el Senado ya dio media sanción al presupuesto y este viernes, mañana, diputados podría darle... Con una duda. O darle ya la sanción definitiva. Tiene los votos como para que se sancione de manera general. Falta un voto, estaría faltando un voto para que se apruebe completo con el endeudamiento, digamos, ¿no? O sea, tienen 19 voluntades sobre 20 para los 2 tercios. Exactamente. ¿Quién será el número 20? Bueno, y eso es parte también de negociaciones que se están haciendo ahora. Cruzada a nivel nacional con la provincia. Así es. Tiro esa pregunta. ¿Hubo un canje del voto de Diógenes González por el voto en el endeudamiento? Mañana lo vamos a saber cómo vota Caito Leconte. Puede ser. Claro. Caito Leconte de La Libertad. Bueno, si les parece, muchachos, nos presentamos en sociedad, saludamos a nuestro invitado de hoy en este último programa de este año y bueno, y nos presentamos y ya volvemos. Bueno, estamos con nuestro invitado del día de hoy, que es el senador. Ay, qué difícil, ¿eh? Senador Gustavo Valdés. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? ¿Qué senador? ¿Fácil? ¿Te acostumbraste? ¿Cómo viene este cambio? Bueno, ahí estamos. Debe ser difícil, ¿no? Ahí estamos, sí, porque bueno, fui diputado nacional. Claro, pero bueno, no, hasta hace 15 Pero días. bueno, era otra. te quiero decir, Sí, debe ser difícil el cambio. No, es difícil. Los cambios son complicados y tienen sus improntas, pero esto no es un cambio, es una continuidad con algunos cambios como vieron, pero bueno, creo que la decisión del nuevo gobernador de poner su gabinete me parece bien. Y bueno, y le da su impronta. ¿Y en lo personal? Y en lo personal no soy más gobernador, soy senador. ¿Y cómo es? Porque viste Bueno, que... tuvimos un debut, tuvimos un debut de presupuesto, porque la verdad es que nunca había defendido un presupuesto. Y cuando fui diputado nacional es muy difícil hablar en una presupuestaria, porque Claro. generalmente hablan los miembros de la Comisión de Presupuesto.
Yo nunca fui miembro de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación y sí me tocó ahora defender el presupuesto provincial, que era un presupuesto que yo lo había remitido, y el presupuesto es prácticamente exactamente lo mismo que el anterior, con algunas variables que tienen que ver con lo presupuestario, con algunas novedades que tienen que ver con lo presupuestario, es decir, un presupuesto bajando con un 10,5 de inflación, ¿se dará? ¿No se dará? Ojalá que se dé. ¿Qué piensa? ¿Se va a dar o no? Bueno, ojalá que se dé. Digo, ojalá que se dé, ¿no? Estamos hablando de una inflación de menos del 1%. Ya con el arrastre que viene. Con el valor del dólar. Difícil. Nomás, ¿no? Que bueno, previsto un dólar. Bueno, difícil. Después estamos hablando de un presupuesto que prevé un crecimiento de 5 puntos del Producto Bruto Interno de la Argentina, pero que son las macrofiscales, que no es que la decide al momento de proyectar el presupuesto la provincia, sino que uno se tiene que ajustar a las macrofiscales y a la responsabilidad fiscal y tiene que proyectar de esa forma el presupuesto, que es lo que hicimos. Y por ahí tenemos unos desfasajes numéricos que son marcados, pero bueno, aprobamos un presupuesto en donde se concentró la gran mayoría de lo que suele ser obra pública en lo que es el Ministerio de Economía, de manera que pueda el gobernador ir desconcentrando de economía a partir de los giros de partida las distintas obras que van necesitando los ministerios. Algunas obras que ya se tiene la decisión, habíamos mandado ya en su momento a las escuelas, y bueno, por ejemplo a las escuelas, educación o algo que tenga que ver con hospitales, pero la mayoría en general en el Ministerio de Economía. Y eso es y una a partir novedad. de ahí, no, eso lo veníamos haciendo, porque uno tiene un mejor manejo de recursos. Distinto es cuando no tiene la posibilidad de tener giros de partida. Hoy el presupuesto te permite esa elasticidad, pero bueno, eso hace que se pueda opinar, pero en líneas generales el presupuesto de la provincia es prácticamente como la del año pasado, y bueno, así se continúa con esta novedad de la macrofiscal. ¿Cómo fue ese encuentro con Ricardo Colombi? Normal, como cualquier otro senador. ¿Hablaron, dialogaron, intercambiaron? No, un saludo y el debate ¿Frío? público que ¿Frío? ustedes vieron. El debate público que ustedes vieron. Lo que ustedes vieron es lo que pasó. Pero ahí en los pasillos, ¿no hubo No. algún contacto, nada? No, muy cruce, hola, ¿qué tal? Nada más. Tranquilo, con él, con Pitín Aragón, con Pitín, al contrario, más yo soy conocido de Pitín Aragón de hace muchos años. También hay otro senador que de Unión por la Patria, que también soy conocido hace muchos años, y un trabajo cordial. De Colombia también. Sí, bueno, también. Pero, ¿y puede, ¿Es como tirante la cosa o no? Bueno, pero con tranquilidad, ¿no? el tiempo pondrá la cosa en su lugar o esa relación va a seguir igual, así fría? No le puedo decir, ¿cómo va a seguir usted con su mujer? No tengo ni idea. ¿Cómo va a seguir usted con su pareja? Es decir, el tiempo... Parece que hay que construir corrientes. Lo importante no son las relaciones personales, lo importante fundamentalmente es la institucionalidad de la provincia. Sabes que los ojos A doña políticos, Rosa... los ojos políticos están centrados ahí. Bueno, pero ya pasó. Vos conformás un Senado hoy donde hay 3 exgobernadores. Vos sos uno de ellos, ¿no? Está Pedro, está Colombi y estás vos. ¿Cambió la política con este Senado, con tu llegada? ¿Le das otra impronta? ¿Le vas a dar otra visión? ¿Cómo crees que va a ser esto? Mira, la verdad es que tuve de trabajo, tuve un cambio de oficina, que por supuesto que fue... Claro. Que fue bueno, con el Comité de la Unión Cívica Radical, que también tuvimos que ir cambiando nuestras cosas personales, pero bueno, yo creo que estuvimos ahí en la oficina de Senado, armando la oficina de Senado, inmediatamente repasamos el presupuesto y después defender el presupuesto. Es lo único que pude hacer hasta ahora, y bueno, después trabajando en ese lugar. Con respecto al presupuesto... Pero no hubo más tiempo para absolutamente nada. Este presupuesto que se viene presentando hace mucho tiempo en las condiciones en las que está presentado que tiene media sanción del Senado, que es un presupuesto y después la posibilidad del endeudamiento, está como generando ruido, digamos, en la oposición. ¿Por qué cree? Si es más o menos lo mismo de hace 8 años. No lo sé. La verdad, no lo sé. No sé qué querrán decir. Nosotros nos tomamos
en 8 años un peso de deuda. Siempre tuvimos la autorización para en el caso de ser necesario tomar recursos. Hoy la provincia tiene recursos, no va a tener ningún tipo de problemas, no voy a anunciar ahora. Pero bueno, siempre le ponen un poco de chimi, me parece Casi que tiene que ver con el chimi. Como dijo, no voy a anunciar algo, casi se le escapó. No, pero digo, no hay mayores inconvenientes. El Eso no endeudamiento tiene. es lo que genera ruido ahí, digo. Pero porque se hicieron la cabeza en la campaña, porque dijeron del primer día que no podíamos pagar los sueldos. A ver, cuando yo asumí decían que no íbamos a pagar los sueldos. Hoy pasaron 8 años. Yo creo que en 8 años la gente cobró los sueldos. Yo me recuerdo que iba a su programa o al suyo, y decía, vamos a pagar los sueldos en tiempo y forma. Bueno. Juan Pablo recibió una provincia entonces tranquila, económicamente, sin deudas, va a poder... Mire, la provincia más desendeudada... Anuncia mañana bonos y canastas. Bueno, que anuncie como quiera, pero la verdad es que nosotros dejamos la provincia hoy con una ínfimo de deuda. Podés tener más o menos deuda flotante, que es la que tenés, que es de todos los días, pero la provincia no tuvo ningún tipo de inconveniente. ¿Qué incidencia tuvo Gustavo Valdés en el gabinete? Incluso bajó la deuda, es 0,7. A ver, cuando nosotros asumimos necesitábamos casi medio año para pagar la deuda de la provincia. Hoy, en 7 días, vos pagás todo lo que debe la provincia de Corrientes, el equivalente. Claro. ¿No? O sea que es prácticamente nulo. Entonces, y porque no tenemos acreencias, las que tenemos acreencias son tan convenientes tenerlas que no conviene pagarlas. Claro. Entonces, y son prácticamente nada. Ahora sí, lo que habría que pensar es si no es el momento de invertir, hay que pensar si no es el momento de ver y tener otra visión, pero hoy la provincia no tiene absolutamente ningún ¿Qué problema. quiere decir invertir en qué? No, bueno, le digo. Obra pública. No, y ver infraestructura o lo que fuere, pero bueno. ¿Endeudamiento para infraestructura? Eso podría ser, pero bueno, es una decisión del gobierno. Hay pero provincias que están endeudándose con el sistema de bonos, ¿no? Y digo, invirtiendo. Sí, bueno, hay que mirar. Hay que mirarla, pero hoy la provincia no tiene absolutamente ningún problema. ¿Y en qué condiciones quedaríamos nosotros si el gobierno nacional nos paga todo lo que nos debe? Estaríamos volando, recibiríamos 500 millones de dólares. ¿Y hay alguna chance? Yo no lo creo, no los veo pagando. ¿Por qué Diógenes González votó el presupuesto a nivel nacional? Y porque nosotros votamos presupuesto, queremos presupuesto. Pero hubo alguna especie de diálogo, de acuerdo. Pero no, político? pero ¿cómo un gobierno nacional? A ver, el gobierno nacional no tiene presupuesto porque decidió en acuerdo, es lo que dije en la sesión. El gobierno nacional no tiene presupuesto nacional porque hubo un compromiso con Sergio Massa. El primer presupuesto, después ya fue El primer decisión presupuesto. Y del después gobierno fue, no tenerlo, ¿no? después fue decisión del gobierno no tener presupuesto. Yo creo que es conveniente para los argentinos, para la transparencia, tener presupuesto. Es exactamente lo contrario de lo que cree la gente. Votamos presupuesto porque necesitamos tener transparencia en el manejo de fondos y dejar de lado la discrecionalidad en el manejo de fondos. ¿Pero eso no abrió el diálogo con la nación? Políticamente. No, pero ¿no hubo algún pedido? Pero es una obligación. Es una obligación. Entiendo eso. Bueno, digo, no hay diálogo en ese aspecto. La pregunta es si no hay diálogo político. No hay mayor diálogo respecto a lo que pueda tener un diputado. Che, metemos una obra, tratar de, bueno, y los furcios, ¿no? Pero más allá de eso, tratar de tener un presupuesto y de meter obras. Esa es la negociación que existe. ¿La reforma laboral cómo van a votar los legisladores de Corrientes? Desconozco porque hoy está en comisión, no está en el Pleno. ¿No lo han hablado todavía? No. Lo está trabajando seguramente el Senado. De hecho, el senador Diógenes González no votó. Diputado. Perdón, el diputado no votó la derogación del financiamiento universitario ni discapacidad. Ni los fondos para Bueno, la emergencia de discapacidad. Pero es por lo que creemos. Claro. No, si no, o si no nosotros venimos y gritoneamos en la provincia de Corrientes con los discapacitados y creemos en la universidad pública. No cambió su es lógico. Dicho, eso es lo que digo. No solamente eso, sino que en ese paquete de artículo 11 había mucho más que eso. Claro.
La asignación universal Claro, por la hijo, asignación. la zona fría, etcétera, etcétera, Mucho. etcétera, digamos. Compensaciones para Edenor y Edesur y no para las distribuidoras del interior de la República Argentina. Ahí hay muchas cosas, ¿eh? Entonces, pero bueno, en líneas generales lo que correspondía era desagregar el paquete, ir artículo por artículo, para tener un diálogo por lo menos razonable respecto de los temas. ¿Sigue perteneciendo a Provincias Unidas? Nosotros tenemos una visión de Provincias Unidas, por supuesto. Trabajamos, miramos, pero votamos, pero estamos dentro de la Unión Cívica Radical en un interbloque con el PRO. Adentro de nuestro compromiso que tenemos, nosotros fuimos en una alianza con el PRO en Corrientes, fundamentalmente. No fuimos con Provincias Unidas, fuimos por la Unión Cívica Radical, por lo tanto, el diputado nacional le corresponde a la Unión Cívica Radical y al PRO en un interbloque Y no a con el Provincias PRO. Unidas. Y es más razonable que esté ahí. Después podemos compartir, ver espacios. ¿Los otros gobernadores de Provincias Unidas no le recriminaron? Bueno, ahora no soy gobernador. No. Nosotros estuvimos hablando y tenemos visiones comunes. Me Porque parece tampoco que le ata esa pertenencia. Pero Hay que claro, buscar porque algunas tampoco el bloque de Provincias Unidas, que viene trabajando bien y viene teniendo puntos de vista y trabajos diferentes, tiene una composición heterogénea. ¿Por qué no No fue el siempre va a presidente? votar, no siempre va a votar como corresponde a lo que piensa homogéneamente Provincias Unidas, porque no es un partido político. Vamos a decir que es un bloque de diputados y que tiene intereses comunes. Diferente es cuando uno tiene un partido político donde uno tiene ideas que realmente no son heterogéneas. Entonces, tener miradas en conjunto, trabajar con Provincias Unidas, trabajar con el PRO, fundamentalmente dentro del radicalismo, es lo que me parece que correspondía. Y bueno, lo conversamos con el diputado Diógenes González y bueno, fue la decisión que más se ajustó a ese momento político. ¿Por qué no fue presidente del Comité Nacional de la UCR? Porque yo tengo que Porque defender tuvo una varios idea. ofrecimientos para hacer. Muchos ofrecimientos y creo que estoy profundamente agradecido a los gobernadores, estoy profundamente agradecido, pero la verdad es que tenemos que tener un punto de vista común para conducir. Cuando tenemos puntos de vista diferentes, realmente es muy difícil conducir, porque quedas en el medio de algo difícil y yo creo que yo tengo mi punto de vista de qué es lo que tenemos que hacer como radicalismo y no está acompañado, puedes tener delegados, pero no está acompañado en el pensamiento del radicalismo hoy. Ojalá que el radicalismo encuentre su rumbo. Yo soy presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, estaba en la lista de suplentes, proponían que renunciemos un titular para que yo asuma de titular, para luego votar, para luego... Entonces es difícil, todo ese tipo de cosas es difícil para un dirigente político que entiende que el radicalismo tiene que ir a un rumbo ¿Y diferente. esto se da por las diferencias que por ahí tienen con Esdero y con Cornejo? El radicalismo en sí está dividido. El radicalismo en sí está dividido. Eso le y quita es fuerzas difícil. de manera permanente. Claro, por supuesto. Hay mucho más radicales de lo que hoy funciona en el bloque. Claro. Gobernador, gobernador, digo, es la costumbre, ¿no? Pero retomo una... Y retomo algo. Y es rarísimo. El bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados tiene 6. Claro. Y de senadores tiene 10. Claro. O sea, hay algo Conforme con que el no. presidente ¿De quién? que salió electo presidente de la Fiorella. UCR. Y nosotros lo acompañamos. Sí. Me parece que era el esquema que más respondía al esquema mayoritario. ¿No? Responde a un esquema mayoritario. Nosotros teníamos buen número de delegados. Nosotros teníamos prácticamente 1/3 del plenario. Pero teníamos que acompañar un proyecto político y definir. Y me parece que estaba en mejores condiciones. Ese sector no logramos un consenso total, entonces es difícil. Retomo una pregunta que quedó ahí en el aire que hizo Carlos. ¿Cómo está viendo en estos 8 o 10 días este inicio del gobierno de Juan Pablo Valdés? Bueno, Con recién su lo estamos gabinete y qué sé yo. viendo.
¿Y qué está viendo? Mira, cuando estás en el gobierno, tenés que esperar por lo menos los 100 primeros días. Claro. Dale de chance 100 días. No, sí, está claro, pero no. Dale de estamos chance 100 días para el análisis. haciendo una evaluación, sino que cómo lo está viendo, porque está generando... ¿Con respecto a qué medida? Y, por ejemplo, algunas cuestiones simbólicas, algunos cambios, algunas designaciones en el gabinete. Bueno, que un gobernador no puede poner un gabinete, me parece raro. No, está bien, pero Debe hacerlo. Bueno, es lo que está haciendo el nuevo gobernador. Tiene todavía una opinión, digamos, básicamente. Pero si tenés que mirar 100 días, está tenés bien. que tener un plan de gobierno, y hacer una opinión de un gobierno de 4 años hacer en la primera semana, es ¿qué difícil. incidencia tuvo usted en la conformación del gabinete? Mirá, alguna gente quedó, otra gente no quedó. Bueno, me parece que es la decisión del nuevo gobernador. Uno puede sugerir y todo lo demás, pero yo como siempre dije, hay uno que es el que está gobernando. ¿Pero hubo sugerencias de parte suya o no? No, algunos puntos de vista que me consultaron por algunas cosas sí, otras no, alguna. Pero bueno, tiene que ver con un nuevo gobierno. ¿Alguna designación le molestó o no? No. Ninguna designación me molestó porque ninguno de los que están ahí son desconocidos. Son todos conocidos. Absolutamente todos. Sobre la Del base- primero al último. Sobre la base del gobierno que le dejó a Juan Pablo, en todo caso le cambio la pregunta ahí. Y digo, de nuestro partido político y los que no son de nuestro partido político, son todos de nuestro espacio político y bueno, lo está conformando. Hoy el gabinete se está conformando, son los primeros pasos. Estamos, a ver, ¿a cuántos días de Navidad? 8 días. Después viene la feria, después viene Chamamé Carnaval. No la veo tan contenta. Sobre la base del gobierno que le dejó, en todo caso, ¿qué espera de este gobierno? Porque Juan Pablo recibe un gobierno distinto al que recibió usted, vamos a suponer. Sí, Sí, sin duda. eso no hay duda. Y entonces están las condiciones como para pegar un salto, digamos. ¿A dónde querés saltar? No Sí, entiendo. No. Mejor desarrollo, más rápido el desarrollo, más rápido la Le inclusión. tiene que dar la impronta. No, y aparte me parece que... Nosotros tenemos también que caminar la al diferencia- desarrollo. La diferencia de Juan Pablo Valdés con respecto a Gustavo Valdés eran los compromisos políticos que tenía Gustavo Valdés, que hoy no los tiene Juan Pablo Valdés. Me parece que también por ahí pasa la cosa. Bueno, pero va a tener que armar compromisos, o tiene compromiso, pero tiene que tener una impronta de gobierno. Pues los compromisos políticos van y vienen y se construyen. Ahora, tiene que tener una impronta de gobierno y seguramente le va a dar la impronta de gobierno, lo que dijo en la campaña, continuar con el desarrollo, con la inversión pública, trabajar por la educación. Esto estamos hablando de un esquema de pensamiento y de alianzas políticas para confluir en un modelo correntino que hasta ahora fue exitoso. Entonces, es importante tener una visión de gobierno. En base a eso, ver cuáles son las personas que van a llevar el gobierno adelante. ¿Y se puede ampliar esa alianza política o no con incorporación de nuevos sectores? Y seguramente se va a ampliar. Vamos a estar conversando, pero me parece que hay que seguir trabajando. Ahora hay que cumplir los objetivos. La gente te votó y ahora tenés que cumplir los objetivos del gobierno que prometiste. Ujú. ¿Y cómo van a hacer? Porque en toda relación Perdón, humana... Carlos, porque hubo Sí. una primera muestra que me pareció muy saludable, que incluso la gente saludó, que fue ese acuerdo en el que incorporó al Partido Justicialista para la conformación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Eso no estaba antes y... Bueno, pero eso es otro poder. No está bien, pero ahí hay política también. Eso, bueno, pero ahí hay política y me parece que es saludable, ¿no? Que los espacios que tienen representación y bueno, que tengan esa oportunidad. Son otro poder, pero la política es toda una Bueno, sola cosa. está bien, ¿no? perfecto, pero estábamos hablando un poco del Ejecutivo. Eso tiene que ver una conformación interna y un cambio de... Nosotros decíamos que íbamos por la presidencia de la Cámara de Diputados y fuimos. Y me parece que tuvo Eduardo Tazano una muy buena aceptación. Y fue una votación unánime y me parece que es razonable. Juan Pablo Valdés sostuvo que está estudiando para, en algunos meses más, tratar de reformar la ley de ministerios. ¿Qué piensa usted? Es una decisión del gobernador de reformar, adaptar los ministerios.
Yo en su momento mandé una ley donde modifiqué los ministerios, porque tiene que ver con la administración del Estado. Y el Estado se puede administrar con 1, 5, 12, de acuerdo a lo que vos creés que es mejor. Pero siempre cuesta más. Después de que vos haces una reforma de la ley de ministerios, después los ministerios cuestan establecerse. Hay algunos ministerios que prenden, hay otros ministerios que no prenden tanto. ¿Ya hubo acá ministerios que no prendieron? Bueno, fíjese, hay ministerios que no tienen presupuesto, que hay que darle mayor presupuesto, hay otros ministerios que hay que darle mayor dinámica, hay que presupuesto no, pero va a depender de cuál es la visión que tenga el gobernador y después que tenga recepción en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado. Una cuestión que tiene, esa es la pregunta que le estaba por hacer. En las relaciones humanas hay siempre tensiones, ¿no? Lo hay acá en este grupo, lo hay en la familia de cada uno. Digo, ¿cómo van a administrar ustedes las tensiones que en algún momento va a haber? Estoy hablando de Gustavo Valdés y Juan Pablo Valdés. ¿Cómo administran las tensiones? ¿Cómo hacer que esas tensiones no formen un ya no quiere pelear. Y le van a preguntar todo el tiempo. Tan rápido. Yo tengo que preguntarle. Tan rápido. ¿Cómo van a administrar esas tensiones? Tan rápido. ¿Eso le preocupa? ¿No le preocupa? Tranquilícese. Take it easy. No hay pelea. No habrá pelea. Pero... Pregunta. ¿Y usted cómo está con...? No, bueno, le pregunto. Bueno. Yo le pregunto. Yo tengo el rol de entrevistador acá. Tranquilidad de viento fresco, así como me da el aire acá. Dejar el gobierno y verlo un poco de afuera, de esto, ¿qué le pasa a Gustavo Valdés? Por más que seas político y ahora seas el senador, ¿qué significa no tener ese compromiso de levantarte todos los días tan temprano? ¿Sentís el cambio físicamente? ¿Sentís el cambio? Todavía, la verdad, todavía no. Hoy me desperté a las 7 y la verdad que estuvimos trabajando intensamente y bueno, hay que trabajar en lo que le toca. ¿no? Yo creo que siempre uno tiene que tratar de ser bueno. En tu vida, me imagino. Sí, fue un cambio radical. Claro, es un cambio radical, no al partido, sino radicalmente, porque hoy sos un senador, por más que seas un político, no tenés la responsabilidad ni la mochila del Estado en tus hombros. Mira, sí, también no tengo la responsabilidad, pero tengo la pasión y trabajo. Ahora me fui a organizar... Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, que es mi responsabilidad, comenzamos a organizar el partido. A nivel nacional. No, a nivel provincial. Provincial. Es mi responsabilidad. Comencé a trabajar en el Senado, comenzamos a mirar los despachos, las oficinas. Le vine a saludar a Claudio Polich, le fui a saludar a Pedro Brayán a la oficina del Senado. Entré después de muchísimo tiempo. ¿Le saludaste a Pedro Casani No, porque ya no estaba más de presidente. Le saludé al presidente, a Eduardo Tassano. Estuvimos, me mostró el despacho, lo que tenemos. Bueno, recorrimos con Claudio la Muni, que la verdad que fue muy lindo. Porque volver ahí, mirar después de mucho tiempo la Muni. Porque, bueno, claro, porque éramos concejales opositores. Entramos juntos y nos fuimos separados. Por eso que las peleas duelen mucho y en definitiva no sirven para nada. No, seguro. Bueno, y la verdad, me digo para el futuro. Y la verdad es que también, porque la verdad bueno, que bueno, y hoy estamos caminando juntos y vemos de otra manera y la verdad que tuvimos visiones, estamos en contacto. Lo que tengo, lo que veo, le paso a Claudio. Lo que tengo, lo que veo, le paso a Juanpi. Lo que tengo, lo que veo, le paso a Eduardo. Trato de colaborar. Converso con Diógenes, ¿no es cierto? Hablo con Peteco, es decir, me siento que colaboro desde mi punto de vista de senador, hablo con Checho, con Noel, digamos, estamos hablando permanentemente todos y eso es importante porque lo que decíamos nosotros, vamos a poner el hombro para que a todos nos vaya bien, a los correntinos nos vaya bien y eso es importante. Decía Horacio Rodríguez Larreta que el teléfono de él dejó de sonar. ¿El de Gustavo Valdés sigue sonando? No suena con la misma intensidad, lógicamente. ¿Y se siente eso? Sí, claro, pero hay cosas. A ver, un intendente, ¿para qué me va a ver? A ver, ¿quién? Seguí. Sí.
¿Seguís atendiendo el teléfono o por ahí no atendés? No, por ahí no atiendo. Cuando estoy reunido con alguien, por ejemplo, ahora estoy acá en el programa, no atiendo al teléfono. Imagínense si en medio del programa digo, hola, esperá dentro de un ratito. Te llamo, claro. Te llamo, hola, Pero las hola. llamadas son menos Espérame, intensas. María Mercedes. Pero- Espérame. Espera, No se vaya, salió de cámara. Escuchá, mirá. Ay, perdón. Las llamadas son... Eso Queda feo, ¿no? Horrible. Las llamadas son menos intensas, te quiero decir que ahora que estás más... Pero también la responsabilidad no es la misma. La Claro. responsabilidad no es la misma. Hay muchos que por ahí están confundidos. Digo, A lo mejor hay... Sí. Y hay llamadas más importantes Hay gente que también... hay gente que dice que te extraña. ya, Bueno, tan temprano. tiene que ser así. Pero cuando llaman y dicen, mira, tenés que... Yo no Tiene puedo que ser resolver. así, pero hay que seguir adelante, porque estamos todos en el mismo lugar, son estilos distintos, ¿ves? Sí, claro. Pero tiene que ser tranqui. Ahora se lo escucha hablar y puede que la impronta del Senado cambie. Porque la verdad que ese Senado venía más bien, Ay, más bien aburrido. lento. Venía aburrido, era quieto, mucha quietud. Poco Bueno, pero laburo, ahora poco no estamos- laburo. Venimos a un A Senado. mí me gusta la labor legislativa. ¿eh? Me gusta. Sí, Yo siempre dije que mi sueño siempre fue ser diputado provincial. Y cualquier cosa y nunca puede ser. Entonces yo veo mis compañeros de banca, me acuerdo de los bloques, me acuerdo del Senado. Pero bueno, hoy estamos trabajando con los diputados, con los senadores, hoy tengo más contacto con los legisladores sin duda y bueno, eso también está bueno. Hoy seguramente vamos a tener una visión más intensa del interior provincial, de juntarnos, reencontrarnos con el partido político que conduzco, que es la UCR, y bueno, ir a los comités del interior, ver, mirar, hablar con la juventud, tomar grupos de trabajo como hacíamos antes, y bueno, tener una O impronta. sea, de descansar, no mucho, digamos. Pero lo que pasa es que uno puede descansar 15 días, Claro. 30 días, Claro. 40 días. Y después 30 ya. tenés responsabilidad, ¿no? Eh, Bueno, después de tanto trabajo, yo no sé si no me merezco 30 días. Claro. Aparte ya tengo antigüedad para 30 días. claro, sí. Según Yo el también, estatuto, yo también. 30 días, Yo también. viste que es lo que marca la ley. Cambiar eso. Ahora que está reforma. Bueno, Sí. veremos, ¿no? Lo que está cambiando la ley laboral, lo que dice es que te podés tomar fragmentadamente. Claro, 2 o 3 veces por año. No es malo, No sé, de común acuerdo. No es malo. Francia tiene, por cada mes de laburo, tiene 3 días de vacaciones. Vos la Claro. podés usar cuando quieras. Pero si nosotros trabajamos todo el año y nos tomamos solo enero, es que termina el cuerpo y la Bueno, cabeza. pero no tiene que ver termina con un, bien tiene que también. ver con un tiene que ver con un debate. A lo mejor vos preferís tener fines de semana largo y poner Sí, no sé, o 2 veces al año vacaciones. bueno, pero tiene que ser de común acuerdo, ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, eso va a depender, ¿no? Tú tenés 30 días al año, hay que ¿Vos ver estás cómo de te lo acuerdo tomas. con la reforma laboral? ¿Estás de Pero acuerdo con que hay que yo reformar cosas yo estoy de dentro del acuerdo, laburo? lo vuelvo a repetir, porque Sí. ya hablamos de esto la otra vez que estuve en este Claro, pero programa. el público se y lo renueva, digo, diría la Legrand. sí, y lo digo nuevamente con Sí. total claridad. La ley laboral tiene que ser Sí. reformada. Es una ley vieja, es vetusta, ni siquiera contempla aspectos nuevos de la disciplina y la modalidad laboral, por lo tanto tiene que ser reformada. Tiene que ser, y lo ideal es tener una ley que sea consensuada en líneas generales, ¿no? Con el dador de empleo y el trabajador, ¿no? Y eso tiene que haber un consenso. Esa es la ley que más dura. La otra ley, una vez que vos imponés una ley que no tiene consenso, lo que vas a tener todo el tiempo es uno de los sectores luchando por sus derechos y eso vas a tener una ley. Yo prefiero tener una ley, Blindada, digamos. Sí. Que esté- Bien ley con visiones y acuerdos comunes, modernos, razonables, donde toquemos aspectos sensibles. La Unión Cívica Radical quiso reformar la ley muchas veces. Hablemos también, no solamente la ley laboral, nosotros queremos reformar la ley de asociaciones profesionales, periodicidad en el mandato de los sindicatos. Por ejemplo, yo como gobernador, 8 años y hoy estoy en otro lugar. Los sindicalistas vemos que Bueno, pasa con los continúan jueces. durante eso. mucho tiempo. Pasa con los jueces.
pero es otro origen ese. Sí, ya sé que es otro origen, No, pero no es lo- a los jueces... No es lo mismo. Ya sé que no es lo mismo, porque Yo no comparto que los jueces no tengan que sean por determinado tiempo. tendría que validar con No, yo eso no jurado, con antecedentes. yo Creo eso que no no lo compartí, comparto. que- Yo lo que sí creo que Tenga nosotros que jubilar, ¿no? no, que se tenga que jubilar, lógicamente, Nadie todos se tienen no que se jubilar. jubila. Entonces- Ah, no, pero déjeme hablar. Yo creo que los jueces, una vez que mientras duran su buena conducta, no tienen que validar porque están en contacto todo el tiempo con el derecho. Está bien. Es como decirle a un juez, che, a pesar de eso, ahora sí, cuando tienen inconducta, yo creo que tiene que ser más ágil el sistema. Por ejemplo, la ley de Consejo de la Magistratura de la provincia de Corrientes no tiene ningún resorte político incorporado y no tiene equilibrio en los estamentos que componen el Consejo de la ¿Tendría que ser Magistratura. modificado? Por lo tanto, hoy la política no puede acusar a ningún juez. ¿Tendría que ser modificado? Sí puede juzgar a un juez, pero no lo puede acusar. Claro. ¿Eso Entonces se estamos debate en la hablando- legislatura? Estamos hablando de que hoy no tiene equilibrio. Está bien, te pregunto, ¿eso se debate en la legislatura? Ese debate, me hiciste una pregunta, te estoy Pero respondiendo. te pregunto Es yo. una ley. Es una ley. ¿Se puede O modificar? sea que vos No, yo lo que podrías digo- tratar esa No, ley dentro y la del Senado. y la Constitución. Por lo tanto, tiene que tener nuestra ley y nuestra Constitución. Lo que tienen que tener es el mismo principio que discutimos Está bien. en 2 segundos, que discutimos Sí. en la Cámara de Diputados de la Nación y que discutimos con los leading case de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Equilibrio en la selección De jueces. de jueces y en la acusación de jueces. ¿No? Hay un estamento que no acusa, por lo tanto, en acusación Pero vos nosotros hablaste tenemos un del estamento. Consejo Pero de la tiene que tener. Magistratura de acá que no tiene la Correcto. pata política. Correcto. ¿Te gustaría que eso fuera un tema tratado dentro del Senado de la provincia? Tiene que haber equilibrio en los estamentos conforme lo que establece la Constitución de la Nación Argentina. Perfecto. Es un debate. Bueno, estamos hablando. Difícil. Es un debate difícil porque, bueno, ahí se. Ay, pero me equivoqué. Ahora, le pregunto, ya que estamos ahí en los debates difíciles, ¿se pueden producir reformas importantes a partir de que ahora está en el Senado de la provincia, como por ejemplo la reforma electoral? Sí. ¿Eso se puede pensar? Mira, yo creo que podemos pensar mejorar los sistemas. De hecho, debemos mejorar los sistemas, ¿no? Y eso tiene que ver con una labor en conjunto. ¿Podemos confluir con el sistema electoral nacional, por ejemplo? Más o Mira, menos yo el creo, modelo. lo que pasa que para mí el sistema electoral nacional consolida el centralismo. A ver. Hoy ni un político de Buenos Aires necesita venir a hacer campaña política a Corrientes, porque seguro que está en la boleta y ni siquiera necesita tener una estructura política. De hecho pasó. Acá. De hecho pasó. ponen cualquier cosa, pero yo creo que eso atenta contra el sistema federal. Si nosotros ponemos el mismo sistema, ningún político de la capital va a necesitar ir a buscar votos a Tatacuá. para ¿No está de decirle acuerdo con la boleta única de Porque papel? centraliza y le da prioridad a los grandes centros urbanos sobre los centros urbanos menos poblados. Ujú. Por lo tanto, le van a conocer a los candidatos o por las redes o en la boleta. Vamos a tener que ir cada vez más tiempo a Buenos Aires a conocer los políticos y los políticos de Buenos Aires no van a venir al interior, los políticos de la capital se van a quedar en la capital y eso tiene que ver con una cuestión federal. Yo prefiero otro sistema, prefiero que el político se levante y que vaya al interior de la provincia, que se mueva, que vaya a conocer el intendente, que disputa, que conozca. Si no, vamos a tener una política únicamente 2.0. Llegó el fin de año lo más rápido que pueda, Gustavo. Pero no tiene que ver. Y después el sistema electoral trae otras bondades, pero el sistema electoral que propusieron en Corrientes, la verdad que era el peor de los sistemas electorales de boleta única. El que aprobó diputados. Era horrible. Media sanción de diputados. Era horrible. Fue ágil el sistema porque votamos un cargo en una elección. Cuando nosotros tuvimos que cambiar y votar para intendente
con diputado nacional, como ocurrió en Esquina, los resultados fueron diversos e inentendibles. Imagínense si nosotros tenemos cinco sistemas diferentes, se convirtió en difícil. En las categorías. ¿No? En las categorías, 2 urnas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar si ese es nuestro sistema electoral, si tenemos que achicar la cantidad de partidos políticos. Me parece que hay que complejizar la concreción de un partido político. No tiene que ser tan fácil crear un partido político. Achicar la cantidad de boletas, ¿no? Para achicar la cantidad de boletas. Y lo otro que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, sería ver trabajar sobre la pérdida de la personalidad jurídico-política y ver cómo nosotros razonablemente vamos confluyendo hacia menos cantidad de partidos políticos. Ahora, voy a decir algo a favor del sistema electoral. Nunca tuvimos ninguna denuncia de fraude. No, es verdad. ¿No? Eso es cierto. Bueno, senador Gustavo Valdés, felices fiestas. Gracias por estar hoy en nuestro último programa. Le agradecemos mucho. Y seguramente nos vemos el año que viene. Que tenga una muy buena Navidad y un mejor año. Gracias. El silencio. Gracias, Gustavo Valdés. Compañeros. Nos vamos a la pausa. Bueno, llegamos al final, muchachos. Pepe. Bueno, costó, pero acá estamos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría decir que fue un placer trabajar con ustedes porque, bueno, viste que nosotros hemos pasado de todo. Hemos sorteado también muchas cosas que dice por ahí la gente. Y bancamos todo y surfeamos esas olas. Yo creo que todas las críticas que también recibimos nos fortaleció. Así que agradezco estar trabajando con ustedes en este programa que además es muy exitoso, gracias a la gente que nos mira y que nos devuelve con su mensaje. Y para este año yo me gustaría levantar la copa por salud, para la gente que nos rodea y para la gente en general de nuestras comunidades, que tenga salud, que tenga mucha paz y que la cosa mejore, ¿no? Sí, creo que pasa por ahí, ¿no? Todo lo que ha dicho Pepe. Para mí también, en lo personal, ha sido una satisfacción enorme, un placer además, y la verdad es que también me divierto mucho haciendo Sin Freno. Nos reímos mucho, ¿no? Nos reímos mucho. Trabajar con María la verdad que es un placer, ¿no? Con Pepe, bueno, hace muchos años que estamos también transitando esto que significa la comunicación, ¿no? Y ojalá que esto pueda seguir, ojalá que pueda seguir por muchos años más. Y simplemente eso, ¿no? Manifestar la felicidad por estar haciendo algo que nos gusta, con personas que también les gusta mucho, y que lo único que hacemos es siempre periodismo, ¿no? Pero vamos de esa fuente y ojalá que por muchos años más lo podamos seguir haciendo. Y para todo el público en general, que sea un mejor año, ¿no? La verdad que desde el punto de vista económico es un año muy difícil, muy complicado, y que el ajuste la tengan que pagar quienes realmente tienen que hacer el ajuste y no la gente, ¿no? Ya este país está cansado de que el ajuste lo haga siempre el que menos tiene. Bueno, yo también decir que es un placer laburar con ustedes porque no por el trabajo, sino por el cariño, porque uno genera una relación de afecto y uno los termina queriendo, los termina puteando y se convierten en parte de la historia de uno. Quiero agradecer mucho a los que están detrás, a la productora 2047, a Tamara, a Horacio, a Gastón, a cada uno de los chicos que forman parte de la productora, a Isaac, a Ale, a Andrea. Todos, Andrea, nuestra maquilladora, a toda la gente que hace posible que usted nos reciba en su casa.
¿Y qué les puedo desear que no haya deseado siempre? Es que siempre estemos un poco mejor. En cualquier orden de la vida que estemos, que la vida nos encuentre un poco mejor y que vivamos un poco mejor, que podamos cumplir todos nuestros sueños y que vivamos bien, tranquilos, felices y con salud. Porque si no tenemos salud y no tenemos familia, nada sirve. Así que agradecemos a todos los que están detrás y a los que hicieron posible aquel 23 de enero cuando nos juntamos para que nacía Sin Freno hace 2 años. Así que felices fiestas, un mejor año y hasta pronto.